gloria para tu nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Hay una palabra para usted, iglesia. Toma asiento si estás allí. Hay una palabra, pero sigue con esa canción, Misael, por favor. Porque hay una palabra para la iglesia. En Primera de Samuel, en el capítulo 16. Primera de Samuel, en el capítulo 16. Dice la palabra, el contraste grande que nos muestra este trozo de la palabra de Dios entre estar y gozar de la presencia del Espíritu de Dios versus la presencia de otras cosas que no son el Espíritu de Dios. El relato de Primera de Samuel, capítulo 16, se nos habla de una situación que es muy paradójica. Aparece allí el relato de el rey Saúl y el luego rey David. Y son dos personajes que en la historia del pueblo judío tienen una importancia vital. El primero porque Saúl fue el primer rey que gobernó a la nación. Y David, el segundo, porque fue el rey que es el más conocido del pueblo judío, porque el que estableció finalmente la nación judía y la estableció en la tierra de Canaán. Pero la palabra dice que cuando la presencia del Espíritu de Dios se retira del hombre, porque el hombre y la mujer han estado en otras cosas que no son las que el Señor quiere que estemos, la pérdida que se tiene es muy alta. Observamos que el mundo en la actualidad vive un momento de confusión, vive una situación tan desesperada de aflicción, de angustia, de tragedias, de hambres, de guerras, de odios, de violencia, de pasiones descontroladas, de ideas de verdad extremas que no tienen control, de argumentaciones y filosofía que tienen a la raza humana enfrascada el uno contra el otro. Cuando la presencia del Espíritu de Dios no está, viene toda esa oscuridad. Dice la palabra, si usted revisa en el mismo capítulo de 1 Samuel, pero en el capítulo 15, en el versículo 23, si uno hace un relato primero, dice que cuando uno leo primero, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Escúchelo bien. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice, Saúl era alguien que conocía del Señor, era alguien que había gustado de la presencia de Dios. Cuando Dios lo escogió como rey de Israel, dice de que el hombre había ido y había caminado y se encontró con los profetas, y dice de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y ese hombre que era el rey de Israel, que nunca antes había profetizado, fue, y el Espíritu del Señor estuvo sobre él y profetizó junto con los otros profetas, y dice que era un hombre que vibraba en la presencia de Dios. Pero algo pasó con Saúl, algo ocurrió, y él permitió que la presencia del Espíritu de Dios se alejara de él. Pero escuche bien el relato, dice que se alejó la presencia del Espíritu de él, pero de parte de Dios venían espíritus malos que lo atormentaban. ¿Por qué te quiero llevar a esto, iglesia? En el capítulo 15 y en el versículo 23, usted lo ha leído muchas veces antes, lo hemos leído, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti. El rey había sido escogido por Dios. Tú has sido escogido por Dios. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Pero el rey prefirió dejarse llevar
por lo que decía la gente. El rey prefirió darle el gusto a la fama. El rey prefirió ser un hombre de guerra. Él prefirió oír el consejo de gente que no tenía temor del Señor. Y entonces cuando Dios le da una instrucción, el rey Saúl desobedeció la instrucción de Dios y trató de acomodarla con un lenguaje evangélico que sonara bonito, pero que justificaba su pecado. Dios te escogió como hijo y como hija, y muchas veces tú y yo desobedecemos al Señor y nosotros acomodamos en el lenguaje la cosa. Decíamos el domingo pasado, a veces en vez de decir yo pequé frente al Señor, a veces decimos yo cometí un error. No es error, hermano mío, es un pecado. La palabra del Señor nos da una serie de indicaciones de cosas que tenemos que hacer y nosotros no las cumplimos porque decidimos hacer lo que a nosotros nos parece. Decidimos hacer lo que al parecer en el lugar donde vivimos, la cultura, el país donde estamos, se practica. Y uno dice, todo el mundo lo hace. Y argumentamos que si todos lo hacen, nosotros también. Saúl se apartó. Y Dios le dijo, así como tú desechaste la palabra de Dios dada a tu vida, Dios te ha desechado a ti también. Te sacó. Y cuando el versículo dice de que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿Cuántos de los que aquí estamos y en algún minuto nos apartamos del Señor y empezó a venir sobre nosotros espíritu malo? Pastor, no me resulta esto. Pastor, no me resulta lo otro. A veces no lo decimos, lo tenemos escondidito, pero andamos acá adentro cargados. Los varones no decimos mucho, pero a veces nuestra cabeza va a estallar. Le damos vuelta una y otra vez y estamos angustiados. Y hay desesperación. ¿Y qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo arreglo este problema? ¿Qué decisión tomo? Y estamos angustiados. Y escucho a los hermanos y las hermanas decir, pastor, y me viene una enfermedad, y pastor, fíjese que hablo con esta persona y me cierra la puerta, y hablo con la otra persona, pastor, y estoy viendo cosas raras, me estoy sintiendo raro. Estoy viendo incluso, pastor, que en mi casa hay como manifestaciones extrañas. Cuando el rey se apartó y la presencia de Dios se apartó de Saúl, vino el tormento de otros espíritus. Cuando usted y yo nos desenfocamos de la palabra del Señor, viene el tormento del trabajo, viene el tormento de la ideología, viene el tormento de la política, viene el tormento de la institución, viene el tormento de la economía, viene el tormento de la estabilidad. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Primera de Samuel 16:14 lo dice muy bien. Somos atormentados por cosas que no nos conviene. Quedamos atados a cosas ajenas al Señor. Hablaba con una persona que me decía, pastor, si yo me doy cuenta, pero no puedo, es algo que me supera, es como, no puedo perdonarla, no puedo. Porque está todo el día dándome vuelta aquí la imagen y los mensajes que leí y los mails que encontré y las cosas que me dijeron, y no puedo porque yo quiero perdonarla, pero no puedo, está aquí. ¿Sabe por qué eso? Porque se apartó la presencia de Dios de la vida de esa persona y queda atado y queda atada y constantemente está recordando. ¿Sabe? No es el Espíritu de Dios el que le está recordando, te ofendieron, te robaron, te hicieron esto, te hicieron lo otro. No es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se dedica a eso.
Cuando nos apartamos de la presencia. Y hermano querido, debo decirte, apartarse de la presencia de Dios no significa que te fuiste para el mundo y te convertiste. No estoy hablando de eso, no. Porque a veces cuando escuchamos esta prédica, el hermano dice, no, esta prédica es para los no convertidos, para el que se descarrió y para el que nunca más fue a la iglesia. No estoy hablando de esto. Saúl seguía siendo del pueblo de Israel, pero se apartó de la presencia. Tiene que ver con la actitud del corazón. Estamos aquí en el templo, algunos, pero estamos lejos de Dios, aunque estamos acá adentro. Nuestro corazón se aparta y somos presos de esos espíritus que van contra nosotros. Hermanos míos, enganchamos rápido con la molestia, enganchamos rápido con la codicia, enganchamos rápido con la envidia. Y todos esos espíritus contrarios a la vida del creyente se empiezan a empoderar de nosotros y empezamos a darnos cuenta que hablamos cosas con una actitud agria del corazón y empezamos a hablar temas que antes no eran temas para nosotros y empezamos a darnos cuenta que miramos a nuestro alrededor y nos dolemos, nos sentimos. Y lo que antes no nos provocaba gran cosa, ahora sí nos empieza a provocar un dolor profundo, porque empezamos a ser atormentados por los espíritus que no vienen de Dios. Es trágico esto, porque Saúl era el rey que Dios había escogido. Y dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Presta atención. He visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Le llama la atención el pueblo de Belén? La sanidad viene de Belén, de la tribu de Judá. Jesucristo de la tribu de Judá. Y tú, Belén Efrata, eres la más insignificante, pero de ti me saldrá un Salvador. Y fíjese que la gente le dice al rey, yo conozco un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y escúchelo bien, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Jehová está con él. Cuando Jehová está contigo y la presencia del Espíritu de Dios está contigo, Él te da gracia para con Dios y los hombres. Es interesante esto, la descripción que hace el pueblo de David. Mire la descripción. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y le dijo, pásame a tus 8 hijos porque necesito escoger uno que Dios me dijo. Y el papá dijo, uno, otro, pasaron todos los hijos. No, ninguno de estos es, dijo el profeta. Y entonces el profeta le dice a Isaí, ¿tiene alguno más? ¿Y qué dijo el papá? Sí, hay uno, el menor. No, pero ese está en el campo, no, él cuida los corderos. El hombre ve lo que quiere ver, pero Dios ve algo más allá de lo que ve el hombre. El profeta le dice, tráelo. Y cuando ese niño
ese joven David llegó a donde el profeta, y Dios le dijo, Él es. Fíjese que y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Porque el pueblo se acordaba, hay un hijo de Isaí de Belén que toca el arpa, que es valiente, que es prudente para hablar, que es valeroso, que es bonito, y que Jehová está con él. Cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre ti, Él te da gracia para con Dios y te da gracia con todos los demás. Cuando la presencia del Espíritu de Dios se ha ido de tu vida, tú le caes mal a la gente se arranca de ti, la gente no te tiene consideración, la gente no te hace favores, la gente no te ayuda. ¿Sabes por qué? Porque la gente no ve la gloria de Dios sobre ti. Pero cuando la gloria de Dios está sobre ti, la gente quiere estar contigo, te quiere ayudar. La gente va a tener la claridad de que hay autoridad en ti porque eres hijo, eres hija del Dios viviente. Y el relato dice de que el rey Saúl manda a buscar a David y le manda a decir a su padre Isaí, mándame a tu hijo porque él me va a ministrar, y lo trae. Y entonces, qué interesante es. Versículo 1 Samuel 16:23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, el rey, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sabe qué significa esto? Crisis de pánico, depresiones, estrés, trastornos del ánimo, trastornos de personalidad, todas esas cosas que hacen que uno esté encerrado con diagnósticos psiquiátricos y psicológicos, no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y muchos me dicen, pero pastor, hay gente en la iglesia que está viviendo aquello. Y yo le pregunto, ¿qué ha hecho esa persona para buscar la presencia del Espíritu Santo? Porque si busca la presencia del Espíritu Santo en su vida, es un arpa que toca y canta sobre su corazón, y las tinieblas retroceden. Dios no nos ha hecho ni nos ha fabricado para vivir en tragedia. El plan de Dios era que el hombre y la mujer fuesen íntegros, completos y tuviesen todo allí en el huerto al inicio de la humanidad. Pero había muchas cosas. Mire, el hombre y la mujer en el huerto, teniendo todo de Dios, el hombre y la mujer sabían que Dios les había dado todo aquello, porque les dijo la instrucción: sojuzgad la tierra, llenadla, señoread sobre los peces del mar. O sea, el hombre y la mujer sabían que eran dueños de todo eso, pero no se jactaban de ser dueños de nada. En este país nosotros nos peleamos por tener un cargo mejor, ¿o no? Si puedo pisotear al otro para que a mí me den un ascenso y al otro no, lo hago. Si le puedo robar dinero al de al lado, lo hago. Si puedo hacer una cosa mal hecha para obtener un beneficio, lo hago. Eso no es presencia del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está sobre la persona, volvemos al Edén, donde el Señor era el que proveía todo, y donde el hombre y la mujer no andaban pendientes si gasté 3, gasté 4, si al otro le dieron 2, a mí me dieron 3. No era tema,
Cuando está la presencia del Espíritu del Señor, yo vivo en paz y tranquilidad. Es curioso que tenga que venir un criado, David, para aliviar al rey. Las vueltas de la vida, ¿no? Pero David tenía gracia entre todos los demás, porque todos daban cuenta y daban fe que la gloria de Dios estaba sobre él. ¿Cuántos hay aquí que hemos vivido angustias laborales? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún minuto nos ha dado rabia o nos ha desesperado el cómo voy a argumentar con mi jefe para pelear por mejores condiciones? ¿Sí? Esta pregunta es más difícil. ¿Y cuántos de los que hemos estado en eso no hemos entrado en esa pelea y hemos dicho: Señor, quiero tu presencia hermosa? Porque si yo tengo tu presencia hermosa, yo voy a ir a ese trabajo, no tengo que abrir mi boca, pero los otros se van a dar cuenta que hay algo en mí. Y el otro, sin que medie intervención mía, el otro solo va a decidir beneficiarme. ¿Sabe por qué? Porque los otros van a ver algo en mí, la presencia del Espíritu de Dios. Me temo que muchas veces nos desgastamos innecesariamente, peleando, argumentando, yendo a litigios, y nos desgastamos en una enorme cantidad, haciendo cosas para que los otros nos vean que somos eficientes. Desgastamos nuestra vida haciendo cosas para obtener algo, cuando la fórmula que nos muestra David aquí era más simple: vivir bajo la presencia del Espíritu Santo. El rey David después dice que tuvo que arrancar de Saúl y salió, y a una región llegó, y la esposa de un gran hacendado viene y le trae provisiones porque veía que había presencia de Dios allí. Y cuando los filisteos salieron a hacerle la guerra a David, tenían temor porque sabían que la presencia de Dios venía con él. O sea, es rentable tener la presencia del Espíritu de Dios. Dice la palabra en Lucas 4:18, cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, el primer día que Jesús comenzó a hacer lo que tenía que hacer, se para en la sinagoga, pasa al frente, toma el rollo de la palabra, y lo primero que Jesús lee es lo siguiente. Escúchalo bien: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a declarar el año agradable del Señor. Mire cómo comenzó la declaración: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y luego que el Espíritu de Dios está sobre mí, me da todas esas atribuciones, es decir, tengo autoridad y poder porque el Espíritu de Dios está sobre mí. No porque soy pastor, no porque tengo estudios teológicos, no porque soy encargado del ministerio no sé cuánto en la iglesia, no porque soy un muy buen músico, no porque soy un buen cantante en la iglesia, simplemente
puedo hacer estas cosas y puedo tener una vida victoriosa porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Aplíquelo de manera lógica. Mire, aplíquelo de manera lógica. ¿Qué es más fácil? Si esto está oscuro, completamente oscuro, y usted enciende una luz, cualquiera de estas sea, ¿qué pasa automáticamente si usted enciende una luz en medio de la oscuridad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la oscuridad? Pero si usted tiene encendida una luz, ¿la oscuridad puede venir encima? ¿Entiende lo que digo? Es al revés. Cuando el lugar está oscuro, uno enciende luz y ya no hay más tiniebla. Pero cuando está encendida la luz, es imposible que venga la oscuridad. No sé si me va siguiendo. Si está la presencia de Dios en usted, es imposible que venga la oscuridad sobre usted. Es imposible. Pero si la presencia de Dios se retiró de su vida, viene toda la oscuridad. Porque la única forma que aquí, en este salón donde estamos oscuros, es que se corte la luz. Si se corta la luz, se apaga todo, quedamos todos oscuros. La única posibilidad de que venga sobre usted tragedia, pestilencia, hambre, desnudez, que venga sobre usted depresión, angustia, crisis de pánico, vengan todas las cosas, la única posibilidad que eso ocurra es que en usted se apague la luz de Cristo, es decir, en que en usted desaparezca la presencia del Espíritu de Dios. De ahí que yo le digo a usted y a mí, nos conviene que la presencia del Señor esté sobre nosotros siempre. Ese es su mejor seguro de salud. Ese es su mejor seguro de vida. Porque si la presencia del Señor está con usted, no hay tiniebla que pueda venir contra usted. Por eso que el domingo pasado me dio alegría cuando una de las personas recibió una palabra: eres una pequeña luz, una velita, pero al menos luz. Al menos luz. Significa que ahí ya las tinieblas empiezan a retroceder. El Espíritu da libertad y confirma que somos hijos del Padre. En Romanos 8 lo declara también. Lo declara también. El apóstol le dice a la iglesia en Roma que el Espíritu de Dios es el que provoca en nosotros la libertad. Dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y luego dice: y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida nos da libertad de todo. Por tanto, hermanos míos, yo no puedo entender por qué muchas veces, me cuesta entender por qué muchas veces nosotros, teniendo tragedias en nuestra cabeza, más que en nuestro cuerpo, tragedias en nuestro corazón, no soltamos esas cosas y anidamos. El ser humano parece que le cuesta soltar lo que ha ido acumulando con pensamientos, con emociones negativas, y queda sumergido en la oscuridad. Porque la palabra dice que el Espíritu del Señor no nos ha dado espíritu de esclavitud. Él no quiere que yo sea esclavo de nada. Y por eso su presencia es el tesoro más grande que debemos cuidar. Nos dio el espíritu de adopción por el cual decimos: papá, papá. Tu luz vence las tinieblas. Tu luz vence las tinieblas.
solamente decirles, queridos, ¿en qué lugar vas a estar tú? ¿En el lugar del rey Saúl? Yo he estado muchas veces en el lugar del rey Saúl. Se los confieso con toda honestidad. Y he permitido a veces que la presencia del Espíritu Santo se aparte por desobedecer al Padre. Vamos a estar en el lugar de Saúl y que el Espíritu Señor se aparte de nosotros y nos persiga toda suerte de esclavitud, oscuridad y maldad. ¿O vamos a ser capaces de pararnos como David y que la presencia del Espíritu de Dios repose sobre nosotros para que caminemos de aquí en adelante? ¿Cuántos hemos de añorar la presencia del Espíritu de Dios? Si esta iglesia no cuida la presencia del Espíritu de Dios, nos convertimos en un club de buenos amigos. Nos convertimos en un club social de gente buena, simpática, que se ayuda. Perdemos todo poder, toda autoridad. Dios quiere no gente buena ni entretenida en las iglesias. Dios quiere gente gobernada por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu gobierna la iglesia y está con ella, la iglesia puede tener señales, prodigios y milagros y trae el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Dígaselo al Padre. Vamos a cantar, Misael, vamos a cantar. Porque yo añoro que nunca se aparte de mí la presencia del Espíritu Santo. Yo añoro que esta iglesia no sea parte del mover del Espíritu Santo. Tengo temor de escaparme y decir cosas que no son del Espíritu de Dios. Quiero que usted tenga temor de decir cosas que no vienen del Padre. Tengo temor de que el Padre me llame y me diga: mira lo que hiciste con esa iglesia. Le dijiste cosas que no eran. O hiciste cosas con la iglesia que no eran las que yo quería. Tengo temor de Dios. No quiero tocar aquello que el Señor entregó y dañarlo. Estoy siendo honesto como pastor. Los tiempos que vienen, el domingo lo comentábamos, los tiempos que vienen no van a ser muy buenos. Ni en este país, ni en Latinoamérica, no son tiempos buenos. Y no es para tener miedo. Pero si estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, seremos victoriosos. Mi seguro de salud y mi seguro de vida es vivir bajo el Espíritu de Dios. Yo quiero que esta iglesia viva sujeta al Espíritu de Dios. No viva sujeta al pastor. Se sujete a Cristo. Porque Él es el que da. Él es el que instruye. Si usted y yo pedimos que la presencia de Dios vaya con nosotros en todo lugar, como lo declaraba Moisés, y Moisés le decía al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Y Jacob, la noche que peleó con el ángel, le dijo: yo no te suelto hasta que me des la bendición. Eran hombres que tenían claro que no convenía separarse de la presencia del Espíritu Santo. Y el rey David en el Salmo 51, hay una hermosa canción que a mí me parte el corazón cuando la canto. Y el Salmo 51, el rey David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Porque yo no podría hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo. No tiene que ver con mi bla bla. No tiene que ver con cuánto yo sepa.
No tiene que ver con cuánto manejo escénico tengamos. Tiene que ver con que si el Espíritu Santo está ministrando nuestra vida. ¿Cuántos hay aquí que esta mañana quieren no apartarse más? Si estuviste lejos como Saúl y te atormentaron espíritus, tragedia, hambre, dolores, rencores, decepciones, penas, pánico, si todas esas cosas de la oscuridad vinieron sobre ti, te vengo a decir hoy día, ya da lo mismo, eso ya pasó. Pero hoy día podemos tener libertad del Espíritu. Iglesia en el Ecuador, a ti te hablo. Has estado 2 años sin que te podamos visitar. Y 2 años que a lo mejor has caminado solo y te has sentido un poco abandonado. Pero el Espíritu de Dios también quiere estar sobre ti esta mañana. Así que de verdad, si en tu corazón sientes que estás seco o estás seca, que tú en algún momento sentiste, era hermoso estar en el culto, era hermoso sentir la presencia de Dios, y de un momento para otro empezó a ocurrir que ya no pasaban esas cosas, y mientras todos cantaban tú pensabas cuestiones y todo. Hoy día el Espíritu de Dios te dice, hoy puedes retomar y puedes recobrar lo que habías perdido. Si hay aquí algunos que han sentido lo mismo, hoy puede el Espíritu volver a reposar sobre ti. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Estaba desde arriba, estaba desde el principio, y nosotros lo desechamos. Estuvo para nosotros siempre, y nosotros encontramos que habían otras cosas que eran más interesantes. El Espíritu estuvo siempre disponible para nosotros, y nosotros empezamos a poner otras cosas como de mayor importancia, y por eso vino la tragedia sobre nuestra vida. Pero el Espíritu nuevamente quiere estar sobre nosotros. Tú lo puedes hoy día recibir. Yo no voy a hablar de bautismo del Espíritu, ni voy a hablar de segunda experiencia, no voy a entrar en teología porque no es el punto. Solo te voy a decir que conviene que el Espíritu de Dios se mueva sobre ti de hoy en adelante. Y tú ya lo has visto, lo has experimentado. Así que si lo has de decir, lo vas a decir ahora. Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que me perdones. Yo quiero que me laves con tu sangre. Que no tomes en cuenta mi rebeldía. Que no tomes en cuenta la dureza de mi corazón. Yo me arrepiento porque me doy cuenta que estuve lejos de ti. Mi corazón estuvo lejos de ti, aunque nunca dejé de estar en la iglesia. Pero mi corazón estuvo lejos. Te pido que hoy me recibas de nuevo. Quiero tu hermosa presencia. Quiero tu hermosa presencia. Padre, en el nombre